Sí, saludos, buenas noches. Regresamos a este segmento del noticiero estelar de la televisión cubana, en el que durante las últimas semanas de 2020 estuvimos denunciando muchas de las acciones, aquellas acciones que pretendieron desembocar en ese llamado golpe blando. El golpe blando que busca derrocar el sistema político, económico y social cubano. Comenzó entonces el año 2021, llegó el ordenamiento monetario y llegaron los múltiples retos que implica para toda la sociedad. Pero, ¿qué hacen esos ejecutores de planes que ya hemos mostrado nosotros aquí? ¿Cesó con el nuevo año el afán de cautivarnos a través de esos discursos que buscan llegarle a usted? Ahí, a ese tema que más le preocupa, buscar la sensibilidad, conmoverlo. Evidentemente la respuesta es no, no se han detenido. Por eso nos toca continuar mostrando sus verdaderos propósitos, por un lado. Por otro, el carácter ilegal de muchas de sus acciones. Y sabemos muy bien que la inmensa mayoría de este pueblo reacciona y que lo hace con indignación, que rechaza la mayor parte de nuestro pueblo los actos de esas personas que hemos mostrado en este segmento. Entonces, dejando en primer lugar sentado que debemos continuar con aquello que hacíamos desde el año pasado, ¿qué les propongo para este primer encuentro del año 2021? Hace unos días, Cuba Debate, aquí está, publicó un artículo del joven analista de los medios de comunicación, Javier Gómez Sánchez. Quiero compartirlo con ustedes hoy y en otras noches. Este artículo nos lleva a un grupo de hechos y acontecimientos, de momentos que confirman el vínculo de lo que hemos hablado aquí, la relación de estos nuevos contrarrevolucionarios con el gobierno de los Estados Unidos. Hoy voy a comentarles algunos de esos antecedentes y les invito a pensar juntos hasta qué punto son fabricados o no estos supuestos líderes del futuro. ¿Cuánto de autónomo existe en los pensamientos de estos líderes del futuro para Cuba? Vamos a los hechos que nos cuentan. La creación de una neocontrarrevolución cubana se remonta a inicios de la década de los 2000. Específicamente, 14 de mayo de 2004, ese día se desarrolla una reunión de oficiales de la CIA realizada en la residencia de uno de los funcionarios de la entonces Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Cuando se plantea por primera vez la idea de dar a la contrarrevolución tradicional, hasta entonces financiada y utilizada, darle un papel secundario, teniendo en cuenta el desprestigio que era notorio en Cuba, y crear entonces ya la tradicional papel secundario, recuerden, crear otra contrarrevolución con un rostro y con un discurso nuevo. El contenido de esa reunión y los planes de la CIA que se presentaron en ella no es historia, no es película. Esto se conoce gracias a los testimonios del escritor y periodista Raúl Capote. Estaba allí presente, a quien la CIA reclutó para que impulsara la guerra cultural en Cuba y que más tarde, así son las sorpresas para ellos, más tarde se revelaría realmente como agente de la seguridad del Estado cubano. Les busqué ese material, vamos a recordar, veamos si lo que escribe Javier en su artículo es exactamente así o no. Veamos a Capote, por favor. Este cubano común, profesor, escritor, fue objeto de estudio por diplomáticos de la sección de intereses de los Estados Unidos, quienes comenzaron en el 2004 a establecer contactos con él. Ellos me invitan a una cena en casa de un funcionario, Francisco Sáenz, que en ese momento era político económico de la sección de intereses de los Estados Unidos. Tengo la oportunidad de conocer a John Negro, que era un segundo en ese momento en la sección, y ahí en esa cena tuve la posibilidad de conocer a Kelly Keidel y un grupo de funcionarios norteamericanos más que se encontraban en ese momento trabajando aquí en La Habana. Mi primer contacto con Kelly Keidel, Kelly en los primeros momentos estuvo dirigido ahí, a hacer una influencia marcada sobre la familia, a atraer a mis hijos hacia ese mundo donde impera una moral muy diferente que la que nosotros defendemos. Los contactos iniciales tuvieron mucho que ver con invitaciones a cócteles, a cenas, a comidas, ese tipo, actividades. Andrea Broilet, que funcionaba en ese momento como funcionaria de prensa y cultura en la sección de intereses, me presenta a Abril Lackney como el nuevo jefe de prensa y cultura, y a partir de ahí los contactos empezaron a variar en muchos sentidos. Nos encontramos, se tomaron un grupo de medidas para que pasara un poco no vista mi presencia en ese lugar. Ya ven, esto es solo una parte muy pequeña de la historia
este pudiera ser solo el principio. Ustedes pueden buscar en internet la página Razones de Cuba, fabricando un líder. Ese es el nombre del material. Para que vean qué pasa después de estos contactos iniciales, de estas invitaciones supuestamente nobles, y en qué pretendían convertir a Raúl Capote. Pero sigamos con lo que nos cuenta el artículo. Para crear esta nueva contrarrevolución era necesario además, no solo esto que acabamos de ver, un ejemplo, Capote, también había que reclutar, había que capacitar, que poner a trabajar en sus objetivos a varios blogueros, o sea, personas que desde internet comenzaran a escribir, comenzaran a influir en quienes los leían. Para eso primero había que hacer un estudio en Cuba, para descubrir quiénes podrían hacer el trabajo. Y sí se hizo, sepan, se investigó. Un trabajo realizado en el año 2011 por Ted Henken, estudioso del tema digital cubano, enviado desde Estados Unidos, y que por supuesto ese estudio del académico no incluyó a los blogueros verdaderamente revolucionarios. Claro, la tarea era concentrar su trabajo en aquellos blogueros cuya ambigüedad, o sea, estudiar el comportamiento, y aquellos que por su ambigüedad podían ser proclives. ¿Proclives a qué? Bueno, a que usted lo invite reiteradamente a eventos en una embajada, que bien, voy a la embajada, a eventos en el extranjero, voy al extranjero, me han invitado, estoy escogido, y cada vez con más evidente intención, inicialmente en Europa y luego ya en los propios Estados Unidos, becas en universidades, ya sea europeas o estadounidenses, fíjense, becas incluso en Harvard, en Columbia, para crear o mantener proyectos políticos y mediáticos digitales, contando con importantes fondos para ello, bastante dinero. Como botón de muestra de esta construcción, veamos, este es el estudioso norteamericano, ahí está en la foto, que vino a Cuba, acompañado por Joanny Sánchez, conocida cibermercenaria y bloguera cubana, con quien hizo el estudio, recuerden, vinculada a las damas de blanco, Joanny, a la entonces sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, participante activa en no pocas protestas y escándalos con fines provocadores contra la revolución cubana. Casualmente, Joanny está con el estudioso y Joanny ha sido premiada, reconocida por grupos abiertamente contrarrevolucionarios y de extrema derecha. ¿Me siguen la lógica? Fíjense, la lógica para la fabricación de estas personas. Por si todavía usted piensa que todo esto pudiera ser casual, que son ejemplos que hemos tomado al azar y que no forma parte de un plan. Bueno, Javier en su artículo nos recuerda que aquello que hizo años después el presidente estadounidense Barack Obama, recuerdan la locución para el anuncio de las relaciones diplomáticas con Cuba, 17 de diciembre año 2014, bueno, lo que hizo Obama ese día fue simplemente expresar lo que ya había sido asumido por la propia CIA desde antes. El uso de una línea dura, el uso de una línea agresiva contra Cuba había fracasado. Era necesario buscar el logro de los objetivos por otros métodos. Vamos a recordar también lo que dijo Obama ese día. Adelante. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. Se puede decir más claro. Pondremos fin a un manejo anticuado que por décadas ha fracasado en alcanzar nuestros intereses. Lo que cambia es el manejo. Él dice que es anticuado porque fracasa, no alcanzan sus intereses, pero no dice que renuncian a esos intereses o que cambian sus intereses. Este artículo que les he traído hoy tiene muchos más ejemplos que permiten entender los antecedentes en la fabricación de esos líderes y el modo de operar con ellos. Voy a volver con más de lo que él nos cuenta y lo voy a hacer en otro momento, muy pronto. Pero quiero despedirme hoy con estos nombres y con algunas imágenes de lo que han logrado en otros países del mundo. Para lograr ese cambio del manejo anticuado que dijo Obama con Cuba, se pusieron en función financiamientos, dinero. Vean los logotipos de la Fundación Nacional para la Democracia, NED. Ahí está. Quiero que graben estas imágenes. La USAID, graben esta imagen también. Vamos a volver con todos estos temas. Y aquí está la entidad financiera internacional Open Society Foundation, creada por el multimillonario George Soros. Grabemos el nombre, Soros, que se dedica a la organización de proyectos
de grupales, que utilizan las causas sociales y de derechos humanos para trabajar por el derrocamiento de gobiernos y cambios de régimen bajo el romántico nombre de revolución de colores. Hay mucho que decir de esas organizaciones, de esas imágenes, de la NED, de la USAID y de la Open Society, y del dinero en función de lograr cosas en Cuba. Un solo ejemplo, algo que se llamó Cuba Posible. Recuérdenlo, Cuba Posible, y sobre lo que vamos a hablar más adelante. Me voy a despedir con estas imágenes de Ucrania. Véanlas, por favor. Esto es una plaza pública en Kiev, la capital. George Soros, el fundador de la Open, ha reconocido públicamente que creó una organización en Ucrania que jugó un papel importante en los acontecimientos que desembocaron en esto que ustedes ven ahí en noviembre del año 2013. Los invito a buscar más información de cómo, de forma silenciosa, aparentemente noble, tratando de calentar los ánimos, de producir un estallido social de nefastas consecuencias para la población y de la estabilidad de ese país, llegaron aquí. Mientras nuestros retos, que no son pocos, lo sabemos todos, deben concentrarnos en las metas concretas para hacer mejor lo que nos toca a cada uno, algunos pocos buscan que estos sean los caminos, que estas sean las vías para esos cambios. Volveré muy pronto con más de estos antecedentes que nos muestra Javier Gómez en su artículo, recuerden el nombre, Los ideólogos del golpe blando, Open Society en Cuba y la articulación contrarrevolucionaria. Buenas noches.